Summa Teológica, parte Mundunduae. Cuestión 83. Sujeto del pecado original. Vamos a tratar ahora del sujeto del pecado original. Qui, objeción entra. Y en cuanto a esto se plantean 4 problemas. El sujeto del pecado original es primariamente el cuerpo o el alma, dado que sea el alma, lo es por su esencia o por sus potencias, lo es más bien la voluntad que las otras potencias. Están especialmente infeccionadas ciertas potencias del alma, es a saber, la generativa, la facultad concupiscible y el sentido del tacto. Artículo 1. El pecado original ¿está más bien en el cuerpo que en el alma? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado original está más bien en el cuerpo que en el alma. 1. La oposición de la carne a la mente procede de la corrupción del pecado original, mas la raíz de dicha corrupción está en el cuerpo, pues el apóstol dice en Rom 7:23, «Veo otra ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente». Luego, el pecado original reside principalmente en el cuerpo. 2. Además, cada cosa está más bien en la causa que en el efecto. El calor, por ejemplo, está más en el fuego que calienta que en el agua calentada. Más el alma se infecciona con el pecado original por el semen carnal, luego el pecado original está más en el cuerpo que en el alma. 3. El pecado original lo contraemos por el primer padre, en cuanto que estábamos en él por la virtud seminal, mas allí no estuvo de ese modo el alma, sino la carne sola. Luego el pecado original no está en el alma, sino en el cuerpo. Far. Dios crea el alma y la infunde en el cuerpo. Sí, pues el alma se infeccionara con el pecado original, se seguiría que se mancharía por su misma creación e infusión en el cuerpo, y así Dios, que es el autor de su creación e infusión, sería causa del pecado, Far. Y también ningún sabio o sensato echaría un licor precioso en un vaso por el que supiera se iba a infeccionar el licor. Mas el alma racional es más preciosa que todo licor. Sí, pues, el alma se pudiera infeccionar por su unión con el cuerpo con la infección de la culpa original. Dios, que es la misma sabiduría, nunca infundiría el alma en un cuerpo tal, mas la infunde. Luego no se mancha por la carne, así, pues, el pecado original no está en el alma, sino en el cuerpo. Contra esto está que es el mismo el sujeto de la virtud y el del vicio o pecado, el cual es contrario a la virtud. Mas la carne no puede ser sujeto de la virtud, pues dice el apóstol en Rom 7:18, «Sé que no habita en mí, esto es, en mi carne, el bien». Luego el cuerpo no puede ser sujeto del pecado original, sino solamente el alma. Respondo, una cosa puede estar en otra de 2 modos. 1, como en su causa, principal o instrumental, y 2, como en su sujeto. El pecado original de todos los hombres estuvo en Adán, a la verdad, como en su primera causa principal, según aquello del apóstol en Rom 5:12, en el cual todos pecaron. Mas en el semen carnal, el pecado original está como en su causa instrumental, porque mediante la virtud activa se transmite a la prole el pecado original al mismo tiempo que la naturaleza humana, pero como en su sujeto, el pecado original no puede estar en el cuerpo de ningún modo, sino solo en el alma. La razón de esto es porque, como dijimos más arriba, Ki 81:1, el pecado original pasa de la voluntad del primer padre a los descendientes, por cierto movimiento de generación, así como de la voluntad de uno se deriva el pecado actual a las demás partes del mismo. Y en esta derivación se puede comprobar esto, que tiene razón de culpa cuanto proviene de la moción de la voluntad de pecado a cualquier parte del hombre, que de alguna manera pueda ser partícipe del pecado, ya como sujeto, ya como instrumento. Así como de la voluntad de gula se deriva la concupiscencia del alimento a la concupiscible, y al tomar el alimento con la mano y con la boca, las cuales son instrumento del pecado, en cuanto que son movidas a él por la voluntad, mas no tiene razón de culpa el proceso ulterior de la facultad nutritiva y de las vísceras, que no tienen la aptitud natural de ser movidas por la voluntad. Así pues, como el alma puede ser sujeto de culpa, pero el cuerpo
de suyo no puede serlo. Se sigue que todo aquello que le viene al alma de la corrupción del primer pecado tiene razón de culpa, mas lo que deriva al cuerpo no tiene razón de culpa, sino de castigo. Por consiguiente, el alma es el sujeto del pecado original, no el cuerpo. A las objeciones 1, como enseña Agustín en el libro de las Retract, pues el apóstol habla allí del hombre ya redimido, que ha sido liberado de la culpa, pero está sujeto a la pena, por razón de la cual se dice que el pecado habita en la carne. Por consiguiente, de esto no se sigue que el cuerpo sea sujeto de la culpa, sino sólo de la pena. El pecado original es causado por el semen como por su causa instrumental, mas no es necesario que una cosa se encuentre más en la causa instrumental que en el efecto, sino sólo que en la causa principal. Y en este sentido, el pecado original estuvo, de un modo más eminente en Adán, en el cual se dio según la razón de pecado actual. 3. El alma de cada individuo humano no estaba según la razón seminal en el Adán pecador como en su principio efectivo, sino como en su principio dispositivo, porque el semen corporal, que proviene de Adán, no produce el alma racional por su virtud, sino que dispone para ella. Dios no causa de ningún modo la infección del pecado original, sino que ésta proviene solamente del pecado del primer padre mediante la generación. Por consiguiente, como la creación implica la relación del alma a Dios solo, no se puede decir que el alma se manche por la creación, mas su infusión implica la relación a Dios, que la infunde, y al cuerpo, en que se la infunde. Y así, habida cuenta de Dios, que la infunde, no se puede decir que el alma se manche por su infusión en el cuerpo, sino sólo habida cuenta del cuerpo, en el cual se infunde sano. El bien común prevalece sobre el particular. De ahí que Dios, según su sabiduría, no pasa por alto el orden universal de las cosas, que es el infundir tal alma a tal cuerpo, para evitar la infección particular de esta alma, máxime considerando que la naturaleza del alma posee esta peculiaridad: no empezar a existir si no es en el cuerpo, como expusimos en la primera parte. Ki 90 Fokyo 3. Mas es mejor para ella según su naturaleza ser así que no ser de ningún modo, sobre todo pudiendo librarse de la condenación por la gracia. Artículo 2. El pecado original está más bien en la esencia del alma que en sus potencias. Lat objeciones por las que parece que el pecado original no está más bien en la esencia del alma que en sus potencias. 1. El alma es naturalmente apta para ser sujeto del pecado en cuanto a aquello que puede ser movido por la voluntad. Mas el alma no es movida por la voluntad en cuanto a su esencia, sino en cuanto a sus potencias. Luego el pecado original no está en el alma en cuanto a su esencia, sino sólo en cuanto a sus potencias. Dúo. Además, el pecado original se opone a la justicia original, pero la justicia original residía en alguna potencia del alma, que es sujeto de la virtud. Luego también el pecado original está en alguna potencia del alma, más bien que en su esencia. Sri. Así como el pecado original se deriva del cuerpo al alma, así también de la esencia del alma a sus potencias. Mas el pecado original está más en el alma que en el cuerpo. Luego también está más en las potencias del alma que en su esencia. Pi. Se dice que el pecado original es la concupiscencia, como hemos expuesto. 3. Pero la concupiscencia está en las potencias del alma. Luego también el pecado original. Contra esto está el hecho de que el pecado original se llama pecado de la naturaleza, como hemos dicho más arriba. Ki 2:21 1. Mas el alma es la forma y la naturaleza del cuerpo por su esencia y no por sus potencias. Según expusimos en la primera parte, Q 76 a 6. Luego el alma es sujeto del pecado original, principalmente por su esencia. Respondo. El sujeto de un pecado es principalmente aquella parte del alma a la que primariamente pertenece ser la causa motriz de dicho pecado. Así, si la causa motriz para pecar es la delectación de los sentidos, que pertenece a la facultad concupiscible como su objeto propio,
se sigue que la facultad concupiscible es el sujeto propio de aquel pecado, mas es evidente que el pecado original ocurre por nuestro origen, por consiguiente, aquella parte del alma que primariamente es alcanzada en el origen del hombre, es el sujeto primario del pecado original. Pero el origen alcanza al alma como término de la generación, en cuanto que es la forma del cuerpo, cosa que le conviene como su propia esencia, según expusimos en la primera parte. Que Sensesa, Six. Por consiguiente, el alma en cuanto a su esencia es el sujeto primario del pecado original. A las objeciones 1. Así como la moción de la voluntad propia de uno llega a las potencias del alma, mas no a su esencia, así también la moción de la voluntad del primer progenitor por vía de generación llega primariamente a la esencia del alma, como hemos dicho. En Sol, Tuo. También la justicia original pertenecía primariamente a la esencia del alma, pues era un don dado por Dios a la naturaleza humana, a la cual mira primariamente la esencia del alma, más que a sus potencias, pues las potencias parecen pertenecer más bien a la persona, en cuanto que son los principios de los actos personales, de ahí que sean los sujetos propios de los pecados actuales, que son los pecados personales. 3. El cuerpo, en relación con el alma, es como la materia en relación con la forma, la cual, aunque sea posterior en el orden de generación, sin embargo, le precede en el orden de perfección y de naturaleza, mas la esencia del alma, en relación con sus potencias, es como el sujeto respecto de sus accidentes propios, los cuales son posteriores al sujeto, tanto en el orden de generación como en el de perfección. Por consiguiente, la comparación no vale. La concupiscencia en el pecado original no tiene un papel más que material y consecuente, según hemos dicho más arriba, Kumaolasut o Entedo Sri, artículo 3. El pecado original infecciona más bien a la voluntad que a las otras potencias. Lat. Objeciones por las que parece que el pecado original no infecciona más bien a la voluntad que a las otras potencias. 1. Todo pecado pertenece principalmente a la potencia por cuyo acto se realiza, mas el pecado original es causado por el acto de la facultad generativa. Luego, entre las otras potencias del alma, parece más bien pertenecer a la potencia generativa. 2. Además, el pecado original se transmite por el semen carnal, pero otras facultades del alma están más cerca de la carne que la voluntad, como es claro de todas las sensitivas, que se valen de un órgano corpóreo. Luego el pecado original está en ellas más que en la voluntad. 3. El entendimiento precede a la voluntad, pues no hay volición, sino de un bien conocido. Si el pecado original, pues, infecciona a todas las potencias, parece que ante todo, o primariamente, infecciona al entendimiento como primero. Contra esto, está el hecho de que la justicia original primariamente se refiere a la voluntad, pues es la rectitud de la voluntad, como dice Anselmo en el libro de Conceptu Virginali. Luego el pecado original, que es lo opuesto a ella, se refiere primariamente a la voluntad. Respondo. En la infección del pecado original hay que considerar dos cosas. 1. Su inherencia al sujeto, y en este sentido se refiere en primer lugar a la esencia del alma, como hemos dicho. A. Tú. 2. En segundo lugar, hay que considerar su inclinación al acto, y de este modo se refiere a las potencias del alma. Luego debe referirse primariamente a aquella potencia que tiene la inclinación primera a pecar, y esta es la voluntad, como es claro por lo dicho anteriormente. Q. 1 y 2. Por consiguiente, el pecado original primariamente se refiere a la voluntad. A las objeciones 1. El pecado original no lo produce en el hombre la facultad generativa de la prole, sino el acto de la facultad generativa del Padre. Por consiguiente, no es necesario que la facultad generativa de los engendrados sea el sujeto primero del pecado original. El pecado original tiene un doble proceso, uno de la carne al alma y otro de la esencia del alma a sus potencias. El primero es según el orden de generación, y el segundo según el orden de perfección. Y por eso, aunque las otras potencias, es decir,
las sensitivas, estén más próximas a la carne. Sin embargo, como la voluntad, cual potencia superior que es, está más próxima a la esencia del alma, llega primero a ella la infección del pecado original. 3. El entendimiento en cierto modo precede a la voluntad, en cuanto que le propone su objeto, pero en otro sentido, la voluntad precede al entendimiento, en el orden de moción al acto, y esta moción precisamente pertenece al pecado. Artículo 4. Las potencias susodichas están más infectadas que las otras. Lat. Objeciones por las que parece que las susodichas potencias, la generativa, la concupiscible y el tacto, no están más infeccionadas que las otras. 1. La infección del pecado original parece pertenecer más a aquella parte del alma que puede ser antes sujeto del pecado, pero esta es la racional y principalmente la voluntad. Luego esta ha sido más infeccionada por el pecado original. Tú, además, ninguna facultad del alma se infecciona por la culpa, sino en cuanto puede obedecer a la razón. Mas la generativa no puede obedecer, como se dice en el libro primero de los Éticos. Luego la facultad generativa no es la más infectada por el pecado original. True. La vista es el más espiritual de los sentidos y el más próximo a la razón, en cuanto que nos manifiesta más diferencias de las cosas, según se dice en el libro primero de los Metafísicas. Pero la infección de la culpa primero está en la razón. Luego la vista está más infeccionada que el tacto. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro 14 de Civit Dei, que la infección de la culpa original aparece sobre todo en el movimiento de los órganos genitales, que no se somete a la razón, pero dichos órganos sirven a la facultad generativa en la unión sexual, en la cual se da la delectación del tacto, que es la más estimuladora de la concupiscencia. Luego la infección del pecado original pertenece principalmente a estas tres: a la facultad generativa, a la facultad concupiscible y al sentido del tacto. Respondo, se suele llamar infección, sobre todo, a aquella corrupción que por su naturaleza es capaz de transmitirse a otro. De ahí que se denominen infecciones las enfermedades contagiosas, como la lepra, la sarna y otras semejantes. Mas, la corrupción del pecado original se transmite por el acto de la generación, como hemos dicho más arriba. Cuas, oeteiwa 1. De ahí que se digan especialmente infeccionadas las potencias que concurren a dicho acto, pero este acto sirve a la facultad generativa en cuanto se ordena a la generación, mas tiene en sí la delectación del tacto, que es el objeto máximo de la concupiscible, y por eso, aunque se dice que todas las partes del alma están corrompidas por el pecado original, se dice que están especialmente corrompidas e infeccionadas las tres susodichas. A las objeciones, 1. El pecado original, en cuanto inclina a los pecados actuales, pertenece principalmente a la voluntad, como hemos dicho, así no 3. Pero en cuanto se transmite a la prole, pertenece de cerca a las facultades susodichas, a la voluntad, remotamente. Duay. La infección de la culpa actual no pertenece más que a las potencias que mueve la voluntad del que peca, mas la infección de la culpa original no proviene de la voluntad del que la contrae, sino del origen de la naturaleza, al cual sirve la potencia generativa. Por eso se da en ella la infección del pecado original. 3. La vista no pertenece al acto de la generación a no ser como disposición remota, es decir, en cuanto que por ella se ve la especie u objeto concupiscible, pero la delectación se completa en el tacto, y por ello tal infección se atribuye más al tacto que a la vista.